Bien, jóvenes, buenos días. Estamos acabando la sesión número 5 y hemos acabado. Ahora nos toca la sesión número 6. Y la sesión número 6 trata, jóvenes, sobre el vernier, un instrumento de precisión que mide superficies internas, externas y profundidades. Aquí tenemos una imagen en movimiento donde está haciendo medidas. Es una imagen de motivación para que ustedes eh, vayan a estudiar mejor o estudien mejor en todo caso. Tenemos algunas partes. Esta parte es de interiores y esta parte es de exteriores. Estos son fijos y estos son móviles, ¿ya? Mordazas móviles. Tenemos el nonio. El nonio es una medida de precisión que está en pulgadas aquí, en este caso, 128 y 120, ¿no? Este es el nonio en milímetros y este es el nonio en pulgadas y esta es la regla en pulgadas y esta es la regla en milímetros. Y acá está el de profundidades, ¿ya? En este caso está midiendo una tuerca en la parte externa de la tuerca también puede medir la parte interna de la tuerca. Y ahí nos marca una medida, 2,47 centímetros. Bueno, esa es la medida que nos está dando. A medida que nosotros movemos, esto nos da una medida. Muy bien, jóvenes. Aquí tenemos, por ejemplo, las partes del vernier. Tenemos la barra de profundidad, escalas graduadas, porque son dos, una en este caso de milímetros y de pulgadas, tornillo de fijación o seguro, el nonio en pulgadas y el nonio en milímetros, las mordazas, una que es móvil y la otra que es fija para medidas externas, y las mordazas para medidas internas. Este es móvil y esta es fija. Muy bien. Acá, jóvenes, está en rojo, acero inoxidable. Eso quiere decir que este instrumento tiene que ser de acero inoxidable. Cualquier error, desgaste, óxido o daño que se le cause a este instrumento, pues nos dará una medida errónea. Por lo tanto, nuestro trabajo va a fallar y ya no va a ser de calidad. No se olviden que el motor y los sistemas son autopartes perfectamente bien hechas. En el caso del motor es una máquina perfectamente sincronizada, entonces cualquier error, a pesar de sus tolerancias, es fatal, ¿no? Para el funcionamiento, ya que estas piezas o autopartes cuestan, ¿no? Aquí tenemos, jóvenes, más detallado la descripción de las partes del vernier, las mordazas, como dije, las mordazas para interiores y las mordazas para exteriores. Por este lado, móviles y por este lado, las fijas. La sonda de seguridad, la sonda de profundidad. Tenemos, jóvenes, donde no podemos medir ya con esta parte, ¿no? Con esta parte, ya no podemos medir. Entonces, por ejemplo, ahí podemos ver los tornillos, cuando se rompe un tornillo, cuando se rompe un tornillo, cuando se rompe un tornillo, por ejemplo, ver su profundidad, del tornillo. Entonces con esto vemos, con esta parte del vernier. Ya no podemos ver con esta parte. Después vemos, jóvenes, las guías de válvula, por ejemplo. Las guías de válvula también sufren desgastes, entonces también se ve con esta parte. ¿Ya? Entonces, para eso es las profundidades. Muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, el nonio. El nonio en pulgadas y el nonio en milímetros. Acá está 128 y 0,05 milímetros. ¿Eso qué quiere decir, jóvenes? Que esta es la escala de precisión, ¿no? Hay una reglita, acá también hay una reglita. Entonces es la precisión máxima que nos da el nonio. Décimas, centésimas, milésimas. Escalas graduadas. Escalas graduadas tenemos de 6 pulgadas y 150 milímetros. Es una regla, ¿no? Que va en el vernier. Y el seguro, que es elemental, porque una vez que usted da la medida, 3 milímetros se me ocurre, o 3 centímetros, te lo lleva a la mesa de trabajo o al tornero o al rectificador automotriz y empieza el mantenimiento a la autoparte automotriz.
Ya es elemental para que no lleven otra medida, o sea, fija, ¿no? Los 4 centímetros o 4 milímetros. Muy bien. Y acá remarcamos o precisamos el nonio. El nonio, por ejemplo, está en el sistema métrico 1/10, 1/20 y 1/50 en milímetros. Y el sistema inglés 1/16, no, 1/16, 1/128 y 1/1000. Este es el más preciso. Entonces, y acá también tenemos el sistema métrico 150 milímetros, 200 milímetros y 300 milímetros. El sistema inglés 6 pulgadas, 8 pulgadas, 12 pulgadas. Esto está normalizado a nivel internacional. Donde ustedes vayan van a encontrar estas medidas. Es igual que el automóvil, ¿no? Donde ustedes se vayan, pues van a encontrar el mismo motor, con algunas diferencias en cuanto a la electrónica, ¿no? Y el año de fabricación, pero por lo demás va a seguir siendo un motor, ¿no? Un motor. Entonces esa es la precisión que quiero decirles. Por ejemplo, jóvenes, acá tenemos el pie de rey con una precisión de una décima. Entonces acá tenemos la medida y decimos 12 milímetros. Y el nonio de precisión nos está marcando 6. Por lo tanto sería 12,6 milímetros. Esa sería su precisión de este pie de rey en milímetros, ¿no? En este caso. Y también en la parte de abajo está el ejemplo, cómo explica esta figura. Se explica esta figura, ¿no? Se explica esta figura. Muy bien. Y acá tenemos, jóvenes, un video, pero este es un video que les he enviado el enlace, que habla sobre la medición del pie de rey, pero en milímetros, ¿no? Habla toda la medición, jóvenes. Entonces eso está en su enlace. Muy bien. Acá tenemos un ejemplo, jóvenes, del vernier en pulgadas. Por ejemplo, acá dice que tiene 2 pulgadas con 8,16 más 328. Como nosotros no podemos trabajar con 8,16, tenemos que simplificar. Entonces ahora sí, o también podemos trabajar de otra manera, por ejemplo, buscar un número. No se olviden que esto es suma y resta de fracciones. Entonces 8 por 8, 64. 8 por 16, 128. Más 328. Resultado final, 2 pulgadas con 67. 128 avos. Entonces esa es la precisión que tiene este vernier en pulgadas, jóvenes, ¿ya? No se olviden que ustedes llevan, jóvenes, en las unidades didácticas de matemática aplicada, ¿no? No matemática como la que se acostumbra a llevar en secundaria, sino ustedes están en el primer semestre, llevan en el primer semestre, segundo, tercero, cuarto y quinto. En quinto llevan laboratorio de motores, cálculo tanto matemático y físico, potencia, cilindrada, cilindrada unitaria, relación de compresión, entre otros, ¿no? Muy bien. Y acá tenemos, jóvenes, otro video que también está enviado en su enlace, en sus diapositivas que se les ha enviado, ¿no? Un video donde explica las medidas en pulgadas, ¿no? Un 16, 2,16 hasta la pulgada. Explica todo, incluso hace una pequeña práctica en este pequeño vaso, ¿no? Entonces también esto es práctica, ¿no? Tenemos que practicar tanto el vernier en milímetros como en pulgadas y sus diferentes tipos. Hay varios tipos también, ¿ya? Eso lo vamos a ver en la práctica de 6 horas, jóvenes. Muy bien, tenemos acá, por ejemplo, tipos de vernier. Bueno, universal, de botón, carátula, brazo basculante, doble, para zurdos, vernier largo, de profundidad, tipos M y M, con puntas desiguales, digital. Bueno, el digital es el más moderno, es el último, ¿no? Y por ejemplo, acá tenemos de profundidad, solo mide profundidades. Entonces, en este, jóvenes, de los tipos de vernier, no nos olvidemos también de los micrómetros de interiores, micrómetros de exteriores, el alexómetro, que se usa en rectificaciones automotrices, por ejemplo, ¿no? Se tiene que tener bastante precisión, décimas, centésimas, milésimas, hasta 10 milésimas. Bien, jóvenes, no se olviden de eso lo vamos a tratar en la siguiente clase. Y acá tenemos el mantenimiento. El mantenimiento es muy importante, jóvenes, en el vernier. ¿Por qué? Porque si no se cuida este instrumento, pues nos va a dar una medida
errónea, por lo tanto un trabajo de mala calidad. Hay que cuidar de los ácidos sulfúricos, de sustancias dañinas, que esté bien lubricado, que esté bien limpio, que esté muy seguro, evitar las caídas, porque eso daña a la medición. Entonces, si ustedes van a medir, por ejemplo, se me ocurre un cilindro y un pistón en el motor, pues si la medida está errónea, ¿no? Es fatal, jóvenes, ¿no? Me ha pasado a mí en rectificaciones de cilindros, por ejemplo, ¿no? Entonces, por un error de la herramienta, pues fallé, ¿no? En cuanto al encamisetado del cilindro con el monobloc. Muy bien. Y acá les he enviado también en sus diapositivas los enlaces para los videos, para que ustedes los vean con tranquilidad, y también los enlaces para de dónde he sacado la información. Bueno, acá les estoy mandando uno. En sus diapositivas les he enviado más enlaces. Muy bien, jóvenes, esto lo vamos a ver en la práctica también. Así que muchas gracias, jovencitos.